Hay matrimonios que pasan años intentando corregir sus problemas sin llegar nunca a la raíz. Cambian las palabras, cambian las excusas, buscan responsables, prueban métodos distintos, sin gusto. Pero el conflicto permanece. ¿Por qué? Porque ninguna solución puede ser correcta si primero hemos llamado incorrectamente al problema. Cuando queremos entender una crisis matrimonial, debemos comenzar preguntándonos algo fundamental. ¿Estamos frente a un error humano, una debilidad, una falta de sabiduría o una desobediencia consciente a la palabra de Dios? La diferencia importa. Si la Biblia llama pecado a determinada conducta, nosotros no tenemos autoridad para cambiarle el nombre solamente porque la cultura considere incómodo ese término. Podemos suavizar una palabra, pero no podemos transformar la naturaleza espiritual del problema. Y esto no tiene como propósito condenar a nadie, todo lo contrario. Reconocer el pecado abre la puerta a la verdadera esperanza, porque Jesucristo vino precisamente para salvar, perdonar, limpiar y transformar al pecador. Cuando escondemos nuestra condición detrás de excusas, difícilmente buscamos arrepentimiento. Pero cuando reconocemos delante de Dios: Señor, he pecado, necesito tu perdón, necesito que cambies mi corazón, entonces comenzamos a caminar hacia la restauración. La cruz existe porque nuestro problema más profundo no podía resolverse simplemente con educación, fuerza de voluntad o buenas intenciones. Cristo murió por nuestros pecados. Por eso, en cualquier problema matrimonial, antes de señalar al esposo o a la esposa, debemos permitir que la palabra examine nuestro propio corazón. Tal vez el problema sea orgullo, tal vez sea resentimiento, tal vez exista inmoralidad, mentira, adicción, enojo, falta de dominio propio o pensamientos que hemos alimentado en secreto. Podemos ocultarlo de nuestra familia, podemos justificarlo delante de otras personas, pero no podemos esconderlo de Dios. Pablo advirtió a Timoteo que llegaría el momento en que algunos no soportarían las sanas palabras de Jesucristo y buscarían enseñanzas acomodadas a sus propios deseos. El peligro comienza cuando queremos que Dios se adapte a nosotros en lugar de permitir que nosotros seamos transformados por Él. La Escritura no fue dada para humillarnos, sino para mostrarnos la verdad. Y la verdad puede doler antes de sanar. Primera de Corintios 6 presenta una lista seria de conductas pecaminosas y advierte que quienes viven deliberadamente sometidos a ellas no heredarán el reino de Dios. Pero inmediatamente aparece una de las declaraciones más esperanzadoras del pasaje, y esto erais algunos, erais, pasado. No dice que aquellas personas estaban condenadas a permanecer para siempre esclavas de su antigua vida. Pablo continúa diciendo que habían sido lavadas, santificadas y justificadas en el nombre del Señor Jesucristo. Ese es el poder del Evangelio. La iglesia no está formada por personas que jamás fallaron. Está formada por hombres y mujeres que llegaron heridos, contaminados por el pecado, cargando historias difíciles y encontraron misericordia en Cristo. Todos necesitamos esa gracia. Pero gracia no significa continuar tranquilamente en aquello que Cristo quiere transformar. La gracia nos recibe como estamos, pero no nos deja como estamos. Por eso debemos desarrollar una vida real con Dios. No basta escuchar una predicación el domingo y continuar exactamente igual durante la semana. Necesitamos abrir diariamente la Escritura. Necesitamos oración, necesitamos comunión con Dios. Necesitamos aprender a reconocer rápidamente cuando algo incorrecto comienza a crecer dentro de nosotros. Si ayer gritaste injustamente a tu esposa, no lo justifiques, reconócelo. Si llevas días alimentando pensamientos hacia alguien que no es tu cónyuge, no esperes hasta que esos pensamientos se conviertan en decisiones. Llévalos ahora a Cristo. Si guardas resentimiento contra tu esposo, no permitas que ese resentimiento se transforme lentamente en desprecio. Confiesa, perdona, busca ayuda, obedece. Proverbios enseña que quien encubre sus pecados no prosperará, pero quien los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Aquí encontramos un principio decisivo
para proteger el matrimonio, enfrenta el pecado cuando todavía parece pequeño. Porque aquello que repetimos comienza a convertirse en hábito, y aquello que permitimos como hábito termina moldeando nuestro carácter. Romanos 6 utiliza una imagen poderosa. El pecado quiere reinar, quiere gobernar, quiere convertirse en autoridad dentro de nosotros. Por eso Pablo dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Observemos que no dice que el cristiano jamás tendrá tentaciones. Dice que no debemos permitir que la tentación gobierne. Existe una diferencia enorme entre ser tentado y entregar el trono. Cada día tomamos pequeñas decisiones que fortalecen una dirección u otra. Lo que miramos, lo que escuchamos, lo que pensamos, las conversaciones que alimentamos, los lugares que frecuentamos, las personas con quienes desarrollamos intimidad. Nadie destruye un matrimonio en 5 minutos. Generalmente comienza mucho antes. Una mirada que decidimos repetir, una conversación que debimos detener, una fantasía que seguimos alimentando, un mensaje que sabíamos que no debíamos enviar, un resentimiento que decidimos conservar, y lentamente aquello que parecía pequeño comienza a exigir más espacio dentro del corazón. Por eso necesitamos límites, no porque seamos débiles espiritualmente, sino precisamente porque entendemos que nuestra naturaleza humana necesita disciplina. Jesús dijo: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nadie debería pensar: a mí jamás me sucederá. Esa confianza puede convertirse en una puerta peligrosa. El creyente sabio no juega con aquello que puede destruirlo. Si algo alimenta tu tentación, aléjate. Si una conversación está cruzando límites, termínala. Si una relación amenaza tu matrimonio, establece distancia. Si determinadas imágenes contaminan tu mente, deja de mirarlas. No negocies con aquello que un día podría gobernar. Dios no nos llamó a vivir esclavizados por nuestros impulsos. Romanos 6 también declara que el pecado no tiene por qué dominarnos, porque ahora vivimos bajo la gracia. Eso significa que en Cristo existe poder para decir no. Existe poder para comenzar otra vez. Existe poder para romper hábitos. Existe poder para restaurar una mente. Existe poder para reconstruir una familia, pero debemos querer caminar en obediencia. La libertad espiritual no consiste únicamente en pedirle a Dios que quite nuestras cadenas mientras seguimos abrazando aquello que nos esclaviza. También implica tomar decisiones, renunciar, apartarnos, disciplinarnos y volver una y otra vez a Cristo. Porque el verdadero cambio matrimonial comienza cuando dejamos de preguntar solamente ¿qué tiene que cambiar mi pareja? Y comenzamos a preguntar: Señor, ¿qué necesitas cambiar primero en mí? La vida cristiana exige disciplina. Pablo lo explicó usando la imagen de un atleta. En 1 Corintios 9 enseña que todo aquel que compite seriamente se abstiene de muchas cosas. Un atleta no puede vivir obedeciendo cada deseo de su cuerpo y esperar alcanzar la victoria. Tiene que entrenarse, tiene que renunciar, tiene que aprender dominio propio. Si quienes buscan una corona temporal están dispuestos a sacrificarse tanto, cuanto más nosotros que esperamos una recompensa eterna. Pablo llega incluso a decir: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. La idea es clara. Antes de conocer a Cristo, muchas veces era el cuerpo quien daba las órdenes. Quiero esto, deseo aquello, mira esto, come esto, haz esto, y simplemente obedecíamos. Pero cuando Cristo entra en nuestra vida, ese orden comienza a cambiar. Ahora nuestra mente debe ser renovada por la palabra y fortalecida por el Espíritu Santo para que nuestros impulsos ya no gobiernen nuestras decisiones. Esto también afecta profundamente al matrimonio. Una persona que nunca aprende dominio propio difícilmente podrá construir una relación estable, porque el matrimonio exige paciencia cuando queremos explotar, fidelidad cuando aparece una tentación, perdón cuando queremos vengarnos, sacrificio cuando nuestro ego exige comodidad, silencio cuando nuestras palabras
pueden destruir. Y obediencia cuando nuestras emociones quieren llevarnos en otra dirección. Estamos en una batalla espiritual. No solamente está en juego nuestra comodidad, está en juego nuestra familia, nuestro testimonio, nuestros hijos, nuestra comunión con Dios. Por eso Pablo también expresó una preocupación seria después de haber predicado a otros. Él mismo no quería quedar descalificado. No hablaba de perder la salvación, sino de perder utilidad. Existe una tragedia silenciosa en la vida cristiana: seguir teniendo apariencia religiosa mientras ya no existe poder espiritual. Seguir hablando de Dios sin disfrutar su presencia. Seguir asistiendo a la iglesia sin pasión por su palabra. Seguir sirviendo pero hacerlo mecánicamente. Una persona puede conservar un título y haber perdido sensibilidad delante de Dios. Por eso necesitamos permanecer limpios. Pablo utiliza otra imagen sencilla. En una casa existen utensilios destinados a diferentes usos, pero para ser útiles deben estar preparados. Dios desea usarnos, quiere usar nuestra vida para bendecir a nuestros hijos, para hablar con un familiar, para aconsejar a alguien herido, para sostener a una persona que está cayendo, pero debemos preguntarnos: ¿estoy disponible para Dios? Mi vida privada corresponde con aquello que profeso públicamente, porque Dios es santo. Y cuanto más permitimos que Él limpie nuestro corazón, más libres somos para servirle. Aquí vuelve a aparecer la esperanza del Evangelio. Primera de Corintios 6 no termina describiendo lo que aquellas personas habían sido. Dice que fueron lavadas, santificadas, justificadas. El pasado no tiene que convertirse en nuestra identidad permanente. Segunda de Corintios 5:7 declara: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cristo no vino solamente para mejorar superficialmente nuestra conducta, vino para darnos una nueva vida. Esto nos lleva directamente al matrimonio, porque el matrimonio no nació de una idea humana, no fue inventado por una cultura, un gobierno o una institución. Su origen está en Dios. Desde el principio Dios estableció esta unión con un propósito, y una de las cosas que el matrimonio confronta de manera más profunda es algo que todos llevamos dentro: el ego. Desde pequeños manifestamos esa tendencia: es mío, yo quiero, dámelo, nadie me lo quite. Nadie necesita enseñar a un niño a ser egoísta. Lo que tenemos que enseñarle es a compartir, obedecer, respetar y pensar en los demás. La raíz está dentro de nosotros. El pecado afectó profundamente la naturaleza humana y por eso necesitamos algo mucho mayor que buenos consejos. Necesitamos redención, necesitamos la cruz. La salvación no puede comprarse con buenas obras. Una persona puede hacer muchas cosas admirables y aún así permanecer separada de Dios. El Evangelio no, dice, haz suficientes cosas buenas para que Dios te acepte. Dice que Cristo hizo aquello que nosotros jamás podíamos hacer. Él pagó por nuestros pecados. Por eso nadie llega delante de Dios diciendo: mira todo lo bueno que hice. Llegamos diciendo: Señor, ten misericordia de mí, necesito tu gracia. La cruz destruye nuestro orgullo porque no nos deja nada de qué presumir. Todo es gracia, y esa misma gracia que nos salva comienza después a transformar nuestra manera de vivir. Aquí encontramos una verdad esencial para cualquier matrimonio. Cristo no solamente vino a perdonar nuestros pecados, también vino a liberarnos del dominio del ego. Y precisamente el matrimonio se convierte en uno de los lugares donde Dios trabaja con mayor profundidad esa área. Porque cuando dos personas se casan, muchas veces creen que están entrando en una relación para recibir: quiero que me comprenda, quiero que me atienda, quiero que me haga feliz, quiero que cumpla mis expectativas, quiero sentirme amado. Pero los votos matrimoniales no deberían significar: prométeme que vas a satisfacerme toda la vida. El verdadero compromiso dice: yo me comprometo a amarte, a acompañarte
y servirte. Hay una enorme diferencia. Una visión pregunta, ¿qué puedo recibir? La otra pregunta, ¿qué puedo dar? Muchos conflictos comienzan precisamente aquí. No obtengo lo que quiero de mi matrimonio. Mi esposo ya no me hace feliz. Mi esposa no me da lo que necesito. Pero antes de convertir esas frases en acusaciones, debemos examinarlas. Entramos al matrimonio para recibir o para entregar. El amor bíblico no comienza exigiendo, comienza dando. Juan 3, 1, 6 dice que Dios amó al mundo y dio. Esa es la naturaleza del verdadero amor. Dar, entregarse, buscar el bien del otro. Esto no significa tolerar abuso, justificar pecado o permanecer pasivamente frente a situaciones destructivas. Significa que el corazón cristiano deja de vivir gobernado exclusivamente por la pregunta, ¿qué hay para mí? Y empieza a preguntar, ¿cómo puedo amar de una manera que honre a Dios? El matrimonio se convierte entonces en un gimnasio espiritual. Ahí aparece nuestro orgullo, ahí descubrimos nuestra impaciencia, ahí conocemos nuestras exigencias. Ahí vemos cuántas veces queremos tener la razón. Y ahí mismo Dios comienza a enseñarnos algo que el mundo difícilmente comprende. La verdadera felicidad no siempre aparece cuando recibimos más. Muchas veces comienza cuando aprendemos a amar mejor. Porque mientras nuestro ego permanezca sentado en el trono, nunca será suficiente. Siempre faltará algo. Siempre habrá una expectativa nueva. Siempre encontraremos otra persona que aparentemente podría hacernos más felices. Pero cuando Cristo ocupa el centro, dejamos de exigir que otra persona cargue con la responsabilidad imposible de completar nuestra vida. Nuestra satisfacción más profunda está en Dios. Entonces podemos amar a nuestro cónyuge sin convertirlo en un ídolo. Podemos servir sin estar llevando una contabilidad permanente. Podemos perdonar sin exigir inmediatamente una recompensa. Y podemos comenzar a entender que el matrimonio no fue diseñado solamente para hacernos cómodos. También fue diseñado para hacernos crecer. Filipenses 2 nos lleva todavía más profundo. Pablo dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y después presenta el ejemplo supremo, Jesucristo. Cristo no vivió buscando reconocimiento, no vino para alimentar su ego, no necesitó demostrar quién era, siendo Dios se humilló. Entró en nuestra historia, vivió entre personas sencillas, sirvió, sanó, enseñó, perdonó y finalmente entregó su vida en una cruz. Ese es el modelo que destruye el egocentrismo, porque el ego siempre pregunta, ¿saben quién soy? ¿Por qué no me reconocen? ¿Por qué no me tratan como merezco? ¿Por qué no me agradecen? Pero Jesús tomó el camino contrario. Él sabía perfectamente quién era y precisamente por eso no necesitaba vivir buscando aprobación humana. La seguridad verdadera no nace de que todos nos admiren, nace de saber quiénes somos delante de Dios. Muchas personas viven esclavizadas por la opinión de los demás. Necesitan aplausos, necesitan elogios, necesitan sentirse importantes. Y cuando eso entra en el matrimonio, comienza una lucha constante. Yo merezco más, yo hago más que tú, yo tengo razón, deberías agradecerme. Después de todo lo que hago por esta familia, poco a poco el matrimonio deja de ser una relación de servicio y se convierte en una competencia. ¿Quién sufrió más? ¿Quién trabaja más? ¿Quién ha cedido más? ¿Quién tiene más derecho a reclamar? Pero el amor no lleva esa clase de contabilidad. Jesús enseñó que la grandeza delante de Dios no consiste en ser servido, sino en servir. Eso cambia completamente la manera de mirar a nuestro cónyuge. Ya no pregunto solamente qué hizo hoy por mí, comienzo a preguntarme, ¿cómo puedo bendecirlo? ¿Cómo puedo ayudarla? ¿Qué necesidad puedo cubrir? ¿Qué palabra puede traer paz en lugar de aumentar el conflicto? El matrimonio madura cuando dejamos de competir y empezamos a servir. Y esto no significa perder dignidad. No significa
permitir injusticias, no significa aceptar cualquier conducta pecaminosa. Significa aprender a amar sin convertir nuestro ego en el centro de cada conversación. Hay personas que no pueden recibir una corrección porque inmediatamente se sienten atacadas. No pueden pedir perdón porque creen que eso las hace débiles. No pueden reconocer un error porque necesitan ganar cada discusión. Pero una relación donde nadie puede decir, me equivoqué, está destinada a llenarse de heridas. A veces una de las frases más poderosas dentro de un hogar es simplemente, perdóname, sin explicaciones, sin justificar, sin añadir después, pero tú también, perdóname, porque cuando pedimos perdón, sinceramente estamos golpeando directamente al orgullo. Y cuando perdonamos, estamos impidiendo que el resentimiento se convierta en dueño de nuestro corazón. Jesucristo mostró esta clase de amor incluso en sus momentos de mayor sufrimiento. Mientras estaba siendo crucificado, seguía pensando en otros, no estaba consumido por la autocompasión. No respondió al odio con odio. No convirtió su dolor en una excusa para dejar de amar. Ese espíritu debería entrar también en nuestros hogares. Porque cuando sufrimos, nuestra tendencia natural es encerrarnos en nosotros mismos. Nadie me entiende, nadie me ayuda. Nadie piensa en mí. Y cuanto más alimentamos esos pensamientos, más grande se vuelve nuestro ego. El sufrimiento puede hacernos más sensibles a los demás o puede volvernos más centrados en nosotros mismos. La diferencia está en cómo permitimos que Dios trabaje en nuestro corazón. Una persona que aprende a servir descubre algo sorprendente. La felicidad no depende únicamente de cuánto recibe. También nace de cuánto puede entregar con un corazón libre. Por eso las personas verdaderamente generosas suelen tener una riqueza interior que el dinero nunca puede comprar. Generosidad con el tiempo, generosidad con la atención, generosidad con las palabras, generosidad con los recursos, generosidad para escuchar, generosidad para acompañar, generosidad para perdonar. Todo eso revela cuánto espacio ocupa todavía nuestro ego. Porque donde está nuestro tesoro, allí está también nuestro corazón. Esto no se limita al matrimonio. También se manifiesta en la iglesia. No venimos solamente para sentarnos a escuchar y marcharnos. Somos una familia espiritual. Tal vez alguien llegó herido. Tal vez una persona necesita oración. Tal vez una pareja está atravesando una crisis y nadie lo sabe. Tal vez una palabra sencilla puede cambiar el día de alguien. El cristianismo no consiste únicamente en recibir un mensaje. Consiste también en convertirnos en instrumentos de bendición. Jesús vivió así. Se detenía por personas que otros ignoraban. Juan 4 cuenta el encuentro con la mujer samaritana. Una mujer marcada por relaciones rotas. Había pasado por varios hombres y seguía buscando algo que ninguno había podido darle. Jesús no comenzó destruyéndola con condenación. La llevó a reconocer una necesidad mucho más profunda. Le habló de un agua capaz de satisfacer aquello que ninguna relación humana podía llenar. Esa verdad sigue siendo necesaria hoy. Hay personas que esperan que su esposo o esposa satisfaga un vacío que solamente Dios puede llenar. Entonces comienzan las fantasías. Con otra persona sería feliz. Si hubiera elegido a alguien diferente, tal vez alguien más me comprendería. Pero muchas veces el verdadero problema viaja con nosotros. Porque podemos cambiar de pareja y conservar el mismo orgullo. Cambiar de casa y conservar el mismo resentimiento. Comenzar otra relación y conservar las mismas heridas. Si no permitimos que Dios cambie nuestro corazón, repetiremos los mismos patrones con personas diferentes. Por eso, antes de mirar hacia otra puerta, debemos preguntarnos, ¿ya aprendí lo que Dios quiere enseñarme aquí? ¿Estoy amando con madurez? ¿Estoy actuando desde la verdad o desde una fantasía? ¿Estoy buscando obedecer a Dios o simplemente escapar de una incomodidad? No idealices otra vida mientras descuidas la que Dios te ha confiado. Da gracias por tu familia, ora por tu cónyuge, cuida a tus hijos, lucha por lo que puede ser restaurado, porque ningún matrimonio está libre de problemas. Aún las parejas que llevan décadas juntas
han tenido que atravesar diferencias, pruebas, lágrimas, ajustes y temporadas difíciles. Los matrimonios duraderos no existen porque dos personas nunca tuvieron conflictos. Existen porque aprendieron a perseverar, perdonar, crecer y caminar juntas. La felicidad matrimonial no es ausencia de problemas, es aprender a enfrentar los problemas sin destruirse mutuamente. Y para eso el ego tiene que bajar del trono. El matrimonio se debilita cuando el amor se convierte en un intercambio. Yo te doy si tú me das, te trato bien si tú haces lo que espero, te respeto mientras cumplas mis condiciones. Eso no es entrega, es negociación. Cuando una pareja hizo sus votos, no prometió amar solamente durante los días fáciles. Prometió permanecer, acompañar y asumir responsabilidad delante de Dios. Por eso una pregunta puede revelar mucho de nuestro corazón. ¿Estoy cumpliendo lo que prometí o solamente estoy evaluando lo que mi cónyuge no me está dando? El egocentrismo mantiene una cuenta permanente. Recuerda cada esfuerzo propio y cada falla del otro. Pero el amor maduro deja de vivir calculando quién dio más. Esto no significa ignorar el pecado ni permitir conductas destructivas. Significa que nuestra obediencia a Dios no puede depender únicamente de la conducta de otra persona. Si mi esposa falla, sigo siendo responsable de mi corazón. Si mi esposo atraviesa una etapa difícil, sigo siendo responsable de mis palabras. La reacción del otro no determina quién debo ser delante de Cristo. Ahí comienza la verdadera madurez. Jesús enseñó algo que contradice profundamente nuestra naturaleza: amar incluso cuando no recibimos la respuesta que esperábamos. Amad a vuestros enemigos. Si tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. ¿Por qué enseñanzas así son tan difíciles? Porque golpean directamente al ego. Nuestra reacción natural dice: me lastimó, ahora que pague. Me ignoró, yo también lo ignoraré. Me habló mal, entonces responderé peor. Y así, dos personas que un día prometieron amarse terminan compitiendo para ver quién puede herir más profundamente. Alguien tiene que romper ese círculo, no con debilidad, con dominio propio. Hay una enorme diferencia entre soportar una injusticia por miedo y decidir no responder pecaminosamente porque Cristo gobierna nuestra vida. Cuando las palabras ofensivas ya no controlan nuestras reacciones, algo está creciendo dentro de nosotros. Fortaleza espiritual. La persona madura puede escuchar una provocación sin permitir que inmediatamente gobierne su lengua. Puede sentir dolor sin convertir ese dolor en venganza. Puede atravesar una discusión sin destruir la dignidad del otro. Eso es parte de la armadura interior que Dios quiere desarrollar, porque las pruebas no terminan. Hoy puede ser un conflicto matrimonial, mañana una dificultad económica, después un problema con un hijo, más adelante una preocupación con los nietos, una enfermedad o una pérdida. La vida nunca nos promete ausencia de aflicción. Jesús mismo dijo que en el mundo tendríamos dificultades. Por eso Dios trabaja nuestro carácter antes de algunas batallas que todavía no conocemos. Un matrimonio de muchos años no llega lejos porque nunca tuvo problemas. Llega porque dos personas aprendieron a soportarse, corregirse, perdonarse y continuar. Las bodas de oro no son el resultado de 50 años sin lágrimas. Son el testimonio de muchas decisiones tomadas cuando rendirse parecía más sencillo. En algún momento uno tuvo que callar. En otro momento pedir perdón. En otro esperar. En otro perdonar. Y muchas veces ambos tuvieron que reconocer que el problema no era solamente lo que ocurría entre ellos, sino lo que todavía existía dentro de sus propios corazones. Por eso Dios insiste tanto en enseñarnos a dar tiempo, dar atención, dar servicio, dar recursos, dar una palabra de ánimo, dar una oportunidad para reconciliarse. Incluso nuestra relación con el dinero revela cuánto dominio conserva el ego. Jesús enseñó que donde está nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Cuando una persona vive únicamente acumulando para sí misma, difícilmente aprende generosidad en otras áreas. Pero cuando Cristo transforma el corazón, comenzamos a descubrir el gozo
de compartir. Y ese principio también debería verse cuando llegamos a la iglesia. La iglesia no es un teatro. No entramos únicamente para recibir una predicación, escuchar música y regresar a casa. Llegamos también para servir. Tal vez la persona sentada a nuestro lado está atravesando la peor semana de su vida. Tal vez necesita una palabra, una oración, una bienvenida sincera, una conversación. Pero si seguimos encerrados en nosotros mismos, nunca lo veremos. Es posible estar rodeado de personas y continuar viviendo completamente centrado en uno mismo. Jesús nunca vivió así. Durante su ministerio se detenía, miraba a las personas, escuchaba, atendía necesidades que otros consideraban insignificantes. Por eso el cristianismo verdadero no puede reducirse a escuchar verdades bíblicas. Tiene que convertirse en una manera distinta de relacionarnos, comenzando en casa, porque sería contradictorio servir amablemente a todos en la iglesia y tratar con desprecio a nuestra propia familia. No tiene sentido hablar de amor cristiano mientras nuestra esposa vive ignorada. No tiene sentido levantar las manos para adorar a Dios mientras nuestros hijos solamente conocen nuestra ira. No tiene sentido parecer espirituales públicamente si en privado nadie puede acercarse a nosotros. El primer lugar donde nuestra fe debe hacerse visible es el hogar. Ahí nadie se impresiona con nuestros títulos. Ahí nuestra familia conoce nuestro carácter. Saben cómo reaccionamos cuando estamos cansados. Saben cómo hablamos cuando algo no sale como queremos. Saben si sabemos pedir perdón. Saben si la Biblia que enseñamos también gobierna nuestra conducta. Por eso el matrimonio puede convertirse en una de las herramientas más profundas que Dios utiliza para revelar quiénes somos realmente. Nuestra pareja termina viendo áreas que nadie más ve, y cuando esas áreas salen a la luz, tenemos dos opciones: defender nuestro ego o permitir que Dios nos transforme. La segunda opción duele más al principio, pero sana mucho más al final. Uno de los engaños más peligrosos dentro del matrimonio comienza cuando creemos que nuestra felicidad depende de encontrar a otra persona. Con alguien diferente sería feliz. Si mi esposo fuera de otra manera, si mi esposa me comprendiera mejor. Pero Jesús mostró que el problema muchas veces no está solamente alrededor de nosotros, está dentro. En Juan 4 encontramos a la mujer samaritana. Había pasado por varias relaciones y todavía seguía buscando satisfacción. Jesús no ignoró su historia, pero tampoco la redujo a condenación. Fue directamente a la necesidad de su corazón. Le habló de un agua capaz de quitar una sed mucho más profunda, porque ningún hombre, ninguna mujer, ningún matrimonio puede ocupar el lugar que solamente Dios debe ocupar. Cuando esperamos que nuestro cónyuge llene completamente nuestro vacío interior, terminamos exigiéndole algo que ningún ser humano puede ofrecer. Entonces aparecen las comparaciones, las fantasías, la inconformidad, y comenzamos a imaginar una vida perfecta con alguien que ni siquiera conocemos realmente. Pero cambiar de persona no garantiza cambiar de historia. Si el orgullo permanece, irá contigo. Si el resentimiento permanece, irá contigo. Si no has aprendido a perdonar, también irá contigo. Si sigues viviendo para recibir, repetirás el mismo conflicto en otro escenario. Por eso, antes de pensar, necesito otra vida, debemos preguntarnos, ¿necesito primero otro corazón? Dios quiere transformar nuestra manera de amar. Quiere enseñarnos a valorar lo que ya nos ha confiado. Agradecer por nuestro esposo, agradecer por nuestra esposa, agradecer por nuestros hijos y luchar responsablemente por nuestra familia. No existe un matrimonio sin dificultades. Las parejas que llevan 30, 40 o 50 años juntas no llegaron hasta allí porque todo fue sencillo. Llegaron porque atravesaron temporadas donde tuvieron que perseverar. Hubo desacuerdos, momentos de cansancio, errores, heridas, paciencia y decisiones conscientes de continuar caminando. Un matrimonio sólido no se construye solamente con emociones. Se construye con compromiso. El sentimiento puede cambiar de un día para otro. El compromiso permanece porque está sostenido por convicciones. Por eso es peligroso tomar decisiones definitivas
durante una emoción temporal. Un día podemos sentirnos decepcionados, otro día cansados, otro día heridos, pero ninguna de esas emociones debe gobernar nuestra vida por encima de la verdad de Dios. Necesitamos aprender a hablar antes de acumular resentimiento, a escuchar antes de responder, a pedir perdón antes de que el orgullo levante un muro, a buscar reconciliación antes de acostumbrarnos a vivir como extraños bajo el mismo techo. Porque el silencio prolongado también puede destruir. No siempre una casa se rompe por grandes explosiones. A veces se enfría lentamente, dejan de hablar, dejan de escucharse, dejan de tocarse, dejan de interesarse. Cada uno comienza a vivir su propia vida. Y un día descubren que compartieron techo, pero dejaron de compartir el corazón. No permitas que eso ocurra sin luchar. Vuelve a conversar, vuelve a escuchar, vuelve a orar por tu cónyuge. Vuelve a recordar por qué decidieron caminar juntos. Y si existen errores que deben corregirse, enfréntenlos con verdad. El amor bíblico no consiste en fingir que todo está bien. Consiste en buscar el bien verdadero del otro. A veces eso requiere ternura. Otras veces requiere una conversación difícil. Pero siempre debe hacerse sin odio, sin humillación y sin deseo de destruir. Pablo advirtió que en los últimos tiempos habría hombres amadores de sí mismos. Esa descripción explica mucho de nuestra generación. Todo gira alrededor de mi felicidad, mis derechos, mis deseos, mis planes, lo que yo merezco. Y cuando dos personas entran al matrimonio pensando solamente así, tarde o temprano chocarán, porque dos egos sentados en el mismo trono nunca vivirán en paz. Alguien tendrá que aprender a ceder, no en la verdad, no en principios bíblicos, sino en orgullo. Habrá ocasiones cuando tengas razón y aún así puedas responder con misericordia. Habrá momentos donde podrías ganar una discusión y perder el corazón de tu pareja. ¿Qué vale más? La sabiduría no consiste en demostrar siempre que tenemos razón. Consiste en saber cuándo nuestras palabras edifican y cuándo solamente alimentan nuestro ego. Por eso debemos revisar constantemente nuestras motivaciones. Cuando discuto, quiero resolver el problema o quiero vencer. Cuando corrijo, quiero restaurar o quiero humillar. Cuando guardo silencio, estoy buscando paz o estoy castigando. Cuando sirvo, lo hago por amor o para después reclamarlo. Dios mira más profundo que nuestras acciones. Mira el corazón y allí es donde comienza la transformación verdadera. La felicidad no se encuentra viviendo obsesionados con nosotros mismos. Las personas que llegan al final de su vida habiendo vivido únicamente para su fama, comodidad, dinero o reconocimiento, pueden descubrir demasiado tarde que tenían muchas cosas pero construyeron muy poco. Porque Dios no nos creó para vivir encerrados en el ego. Nos creó para amar, para servir, para compartir, para entregarnos. Y el matrimonio es uno de los lugares donde esa verdad puede convertirse en vida cada día. Cada vez que eliges escuchar en lugar de imponer, cada vez que perdonas en lugar de vengarte, cada vez que sirves sin exigir aplausos, cada vez que proteges tu hogar de una tentación, cada vez que oras cuando podrías solamente reclamar, algo está muriendo dentro de ti. El ego y algo más está creciendo, el carácter de Cristo. La prueba más seria de nuestra fe no siempre ocurre dentro de la iglesia. Muchas veces ocurre en casa, allí donde nadie aplaude, donde no hay plataforma, donde nuestros hijos observan cómo hablamos, cómo tratamos a nuestro cónyuge y cómo reaccionamos cuando las cosas no salen como queremos. Podemos conocer muchos versículos y continuar teniendo un carácter difícil. Podemos hablar de amor y vivir llenos de orgullo. Podemos servir públicamente mientras en privado somos impacientes, duros o indiferentes. Pero el evangelio verdadero debe transformar primero nuestra manera de vivir con quienes están más cerca. Jesús dijo que sus discípulos serían reconocidos por el amor que se tienen unos a otros. Nuestros hijos deberían poder mirar nuestro matrimonio y encontrar allí una evidencia de que Cristo
está presente. No un hogar perfecto, sino un hogar donde existe arrepentimiento, donde se pide perdón, donde la verdad puede hablarse sin destruir, donde el enojo no gobierna permanentemente, donde la misericordia tiene espacio. Ese testimonio tiene un poder enorme, porque los hijos escuchan lo que enseñamos, pero aprenden todavía más de lo que ven. Si hablamos de Dios y después vivimos llenos de amargura, ellos notarán la contradicción. Si decimos que Cristo perdona, pero nosotros nunca perdonamos, también lo verán. Si enseñamos humildad, pero nadie puede corregirnos, nuestro mensaje pierde fuerza. Por eso el matrimonio no solamente afecta al esposo y a la esposa, también forma la visión espiritual de toda una familia. Y aquí nuevamente aparece el enemigo silencioso, el orgullo. El orgullo no siempre grita. A veces se manifiesta simplemente negándonos a dar el primer paso. Sabemos que debemos pedir perdón, pero esperamos que el otro lo haga. Sabemos que debemos hablar, pero permanecemos en silencio para castigarlo. Sabemos que tenemos responsabilidad, pero solamente señalamos los errores ajenos. Así se endurece lentamente el corazón. Filipenses 2 nos invita a tener el mismo sentir que hubo en Cristo. El Hijo de Dios no se aferró a sus privilegios, se humilló, se hizo siervo y esa humildad culminó en la cruz. El Creador decidió servir a su creación, incluso lavó los pies de sus discípulos. Ese acto destruye nuestra idea humana de grandeza. Para el mundo grande es quien tiene poder sobre otros. Para Cristo grande es quien aprende a servir. Y eso debe entrar en nuestro matrimonio. No se trata de preguntar, ¿quién manda aquí? Sí, ¿no? ¿Quién está dispuesto a honrar a Dios aquí? El liderazgo bíblico nunca debería convertirse en una excusa para dominar. Y la sumisión nunca debería confundirse con ausencia de dignidad. Ambos están llamados a vivir bajo el señorío de Cristo. El esposo tendrá que rendir su ego, la esposa también, porque delante de Dios ninguno tiene permiso para vivir centrado exclusivamente en sí mismo. El amor necesita humildad. Ipsilon, la humildad no significa pensar que no valemos nada. Significa dejar de pensar todo el tiempo solamente en nosotros. Cuando el ego disminuye, aparecen cosas que antes parecían difíciles. Escuchar, servir, agradecer, reconocer, esperar, ceder en asuntos secundarios, compartir. Todo comienza a cambiar porque ya no necesitamos ganar cada batalla. Muchos hogares podrían evitar discusiones innecesarias si uno de los dos entendiera que no todo desacuerdo necesita convertirse en una guerra. Hay cosas por las que debemos mantenernos firmes. La verdad, la fidelidad, la santidad, los principios de Dios. Pero existen muchas otras donde simplemente estamos defendiendo preferencias personales. Y ahí debemos preguntarnos, ¿vale la pena herir nuestra relación solamente para demostrar que tenemos razón? El amor aprende a distinguir entre convicción y orgullo. También aprende generosidad. Una persona egoísta siempre mide cuánto da, su tiempo, su dinero, su esfuerzo, su atención. Todo tiene un límite calculado. Pero cuando Cristo comienza a transformar el corazón, nace el deseo de bendecir, no solamente con dinero. A veces lo más valioso que podemos dar es presencia, sentarnos con nuestro cónyuge, escucharlo sin mirar constantemente el teléfono, preguntar sinceramente cómo se siente, compartir tiempo con nuestros hijos, orar con ellos, estar disponibles. Porque muchas familias no se están destruyendo por falta de cosas materiales, se están debilitando por falta de presencia. Tenemos casas más cómodas pero menos conversaciones, más tecnología pero menos atención, más entretenimiento pero menos comunión. Y un matrimonio no puede alimentarse solamente con obligaciones. Necesita tiempo, necesita cuidado, necesita interés verdadero. Cristo se detenía por las personas, no trataba a todos como interrupciones. Podía estar rodeado de multitudes y aún así mirar a alguien individualmente. Esa sensibilidad también debe crecer en nosotros. Tal vez tu esposa no necesita inmediatamente una solución. Necesita que la escuches. Tal vez tu esposo
no necesita otra crítica, necesita saber que todavía crees en Él. Tal vez tus hijos no necesitan otro regalo, necesitan tu tiempo. El amor aprende a mirar. Y cuando comenzamos a vivir así, descubrimos algo profundo: servir no nos empobrece, nos libera, porque mientras menos vivimos obsesionados con nosotros mismos, menos poder tienen sobre nosotros la comparación, la ofensa y la necesidad constante de reconocimiento. El ego dice que me sirvan. Cristo dice, sirve. El ego pregunta, ¿qué recibí? Cristo pregunta, ¿qué puedes dar? El ego necesita aplausos. Cristo busca obediencia. Y cuando esa diferencia comienza a reflejarse dentro del hogar, el matrimonio deja de ser solamente un lugar donde convivimos, se convierte en un lugar donde Dios forma nuestro carácter. Hay una característica que la Biblia señala con especial claridad acerca de los últimos tiempos. Los hombres serían amadores de sí mismos, y pocas palabras describen mejor una generación dominada por el ego. Todo gira alrededor de lo que quiero, lo que siento, lo que merezco, lo que me conviene, lo que los demás deberían hacer por mí. Ese espíritu también puede entrar silenciosamente al matrimonio. Entonces dejamos de preguntarnos cómo amar y comenzamos a exigir que nos amen de determinada manera. Dejamos de servir y comenzamos a reclamar. Dejamos de agradecer y empezamos a comparar. Y cuando el corazón vive concentrado exclusivamente en sí mismo, nunca encuentra suficiente satisfacción. Siempre falta algo. Más reconocimiento, más atención, más comodidad, más admiración. Pero al final de la vida, muchas personas descubren una verdad dolorosa. Acumular cosas para uno mismo no significa haber aprendido a vivir. Puedes alcanzar éxito, dinero, reconocimiento, una posición importante, y aún así llegar al final profundamente vacío si nunca aprendiste a amar y servir. Cristo nos mostró otro camino. Filipenses 2 presenta al Hijo de Dios descendiendo voluntariamente, el Creador entrando en su creación, el Señor convirtiéndose en siervo, el Santo caminando entre pecadores. Jesús no necesitaba demostrar quién era, no buscaba una alfombra roja, no vivía esperando que otros reconocieran su grandeza. Su grandeza se manifestó precisamente en su humildad. Llegó incluso a inclinarse delante de sus discípulos para lavarles los pies. Pensemos en eso, el Creador sirviendo a sus criaturas, y nosotros todavía luchamos porque alguien no nos trató como esperábamos. Nos ofendemos porque no nos reconocieron, porque no agradecieron, porque no nos dieron el lugar que creíamos merecer. Ese contraste debería confrontarnos. ¿Quiénes somos nosotros para vivir exigiendo continuamente admiración cuando Cristo eligió servir? Jesús enseñó, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. En el reino de Dios la grandeza funciona al contrario de cómo funciona en el mundo. El mundo dice, sube para que te sirvan. Cristo dice, desciende y sirve. El mundo dice, hazte notar. Cristo dice, haz el bien aunque nadie te aplauda. El mundo dice, defiende siempre tus derechos. Cristo nos enseña también a renunciar voluntariamente cuando hacerlo honra al Padre y bendice a otros. Ese principio puede transformar un hogar. Imagina un matrimonio donde ambos comienzan cada día pensando, ¿cómo puedo bendecir hoy a mi esposo? ¿Cómo puedo cuidar hoy a mi esposa? ¿Qué puedo hacer para que nuestra casa tenga más paz? No estamos hablando de perfección. Habrá diferencias, habrá cansancio, habrá días difíciles, pero el espíritu que gobierna la relación será completamente distinto, porque donde existe servicio verdadero, el ego comienza a perder terreno. Y cuando el ego pierde terreno, muchas discusiones pierden también su combustible. A veces no discutimos realmente por el problema, discutimos porque ninguno quiere ceder. Queremos la última palabra, queremos demostrar quién tenía razón, queremos que el otro admita primero su culpa. Pero ¿qué sucedería si en lugar de preguntarnos quién ganó la discusión, nos preguntáramos si Cristo fue honrado
con nuestra manera de hablar. Esa pregunta cambia todo. Tal vez ganaste el argumento y heriste profundamente a tu esposa. Tal vez demostraste que tenías razón y humillaste a tu esposo. ¿Realmente ganaste? El propósito del matrimonio no es producir vencedores y derrotados. Es aprender a caminar juntos bajo la autoridad de Dios. Por eso necesitamos cuidar incluso la manera en que corregimos. La verdad sin amor puede convertirse en un arma y el amor sin verdad puede convertirse en permisividad. Necesitamos ambos, verdad para enfrentar lo que está mal, amor para buscar restauración. Cuando Cristo confrontaba el pecado, no lo hacía para alimentar su superioridad, lo hacía buscando rescatar. Así debería ser también entre nosotros. Si necesitas hablar con tu cónyuge acerca de algo serio, pregúntate primero, ¿quiero restaurar o solamente descargar mi enojo? ¿Estoy buscando una solución o quiero hacerlo sentir culpable? ¿Estoy hablando desde el amor o desde una herida que todavía no he llevado delante de Dios? Muchas conversaciones cambiarían completamente si primero oráramos. Señor, limpia mi corazón antes de abrir mi boca, porque podemos tener un argumento correcto y un espíritu equivocado. Dios quiere trabajar ambos. La verdad que hablamos y el corazón desde donde la hablamos, esto es especialmente importante porque nuestros hijos están mirando. Ellos aprenderán mucho acerca del matrimonio observándonos. Verán cómo enfrentamos las diferencias, cómo tratamos al otro cuando estamos molestos, cómo reaccionamos cuando cometemos errores, cómo pedimos perdón, cómo perdonamos. Podemos enseñarles muchas doctrinas, pero una vida transformada hará que esas doctrinas sean creíbles. Nuestros hijos deberían poder decir, mis padres no fueron perfectos, pero vi a Cristo trabajando en ellos. Eso vale más que muchas palabras. Por eso vale la pena luchar por nuestro hogar. No solamente por nosotros, también por quienes vienen detrás. Cada acto de humildad está sembrando algo. Cada reconciliación está sembrando algo. Cada oración juntos está sembrando algo. Cada decisión de fidelidad está sembrando algo. Y tarde o temprano cosecharemos aquello que hemos cultivado. Si sembramos orgullo, recogeremos distancia. Si sembramos desprecio, recogeremos heridas. Si sembramos indiferencia, recogeremos frialdad. Pero si sembramos paciencia, verdad, servicio, perdón y obediencia a Dios, estaremos construyendo un hogar con raíces mucho más profundas. El matrimonio no necesita dos personas perfectas. Necesita dos corazones dispuestos a dejarse transformar por Dios. Y quizá hoy el Señor no está pidiéndote que cambies primero a tu cónyuge. Quizá está señalando algo dentro de ti. Una actitud, una palabra, una costumbre, una herida, un orgullo que llevas demasiado tiempo defendiendo. No huyas de esa confrontación. Permite que Dios haga su obra, porque cuando Cristo comienza a ocupar el centro, aquello que antes parecía imposible empieza lentamente a cambiar. Al final la gran pregunta no es solamente si tenemos problemas matrimoniales. Todos los matrimonios los tendrán. La pregunta es, ¿qué está formando Dios en nosotros a través de esos problemas? Jesús nunca prometió una vida sin aflicciones, pero sí prometió estar con nosotros y darnos la fuerza necesaria para atravesarlas. Por eso el conflicto no tiene que convertirse necesariamente en destrucción. Puede convertirse en una oportunidad para crecer, para reconocer nuestro orgullo, para aprender dominio propio, para perdonar, para servir, para depender más profundamente de Cristo. El verdadero peligro comienza cuando dejamos de permitir que Dios nos corrija. Cuando justificamos aquello que sabemos que está mal, cuando endurecemos el corazón, cuando pensamos que siempre es el otro quien tiene que cambiar, entonces el matrimonio se convierte en un campo donde el ego gobierna. Pero cuando ambos comienzan a rendirse delante de Dios, algo distinto ocurre. Ya no se trata solamente de defender posiciones, se trata de buscar la voluntad de Cristo. Tal vez hoy necesitas pedir perdón, hazlo. Tal vez
necesitas abandonar una relación, conversación o hábito que está poniendo en peligro tu matrimonio, no esperes más. Tal vez llevas meses alimentando resentimiento. Entrégalo a Dios antes de que se convierta en amargura. Tal vez has dejado de escuchar a tu cónyuge. Vuelve a acercarte. Tal vez tu hogar se ha enfriado espiritualmente. Vuelvan a orar. Vuelvan a abrir la Biblia. Vuelvan a colocar a Cristo en el centro. No necesitamos esperar una crisis enorme para reaccionar. Muchas veces Dios nos habla cuando todavía podemos corregir el rumbo. Escúchalo ahora. El pecado quiere gobernar. El ego quiere ocupar el trono. La carne quiere imponer sus deseos, pero Cristo nos llama a una vida diferente. Una vida donde ya no somos esclavos de nuestros impulsos. Una vida donde podemos decir no a aquello que nos destruye. Una vida donde podemos amar aunque no siempre recibamos lo que esperábamos. Una vida donde servir deja de parecer humillación y comienza a convertirse en verdadera grandeza. Jesús nos mostró ese camino. Siendo Señor sirvió, siendo santo se acercó al pecador, siendo digno de toda gloria, eligió humillarse y finalmente entregó su vida por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio. El amor verdadero da. Por eso el matrimonio cristiano no puede sostenerse solamente preguntando ¿qué recibo? Debe aprender a preguntar ¿qué puedo dar para honrar a Dios? No significa permitir pecado. No significa tolerar abuso, no significa renunciar a la verdad, significa renunciar al egocentrismo, porque una cosa es defender la verdad y otra muy diferente, defender continuamente nuestro orgullo. Necesitamos discernir la diferencia. Dios quiere matrimonios donde la verdad y el amor caminen juntos, donde pueda existir corrección sin desprecio, firmeza sin crueldad, perdón sin encubrir el pecado, servicio sin manipulación y compromiso sin convertir al cónyuge en un sustituto de Dios. Nuestra satisfacción final está en Cristo. Cuando entendemos eso, dejamos de exigir a otra persona que haga por nosotros lo que solamente Dios puede hacer. Entonces podemos amar desde una posición diferente, no desde desesperación, no desde dependencia enfermiza, no desde egoísmo, sino desde una vida que ya está encontrando su identidad y su seguridad en Cristo. Pablo advirtió que habría hombres amadores de sí mismos. No permitamos que esa descripción gobierne nuestros hogares. Que nuestros hijos vean algo diferente, que vean padres capaces de reconciliarse, que vean humildad, que vean fidelidad, que escuchen palabras de gracia, que descubran que nuestra fe no existe solamente los domingos, que puedan mirar nuestra vida y decir, Cristo realmente cambió a mis padres. Ese será uno de los testimonios más poderosos que podemos dejarles. No perfección, transformación. Quizás has fallado muchas veces. Quizá tu matrimonio lleva heridas profundas. Quizá al escuchar estas palabras reconoces decisiones que nunca debiste tomar. No conviertas esa convicción en desesperación. Llévala a la cruz. Cristo sigue perdonando. Cristo sigue limpiando. Cristo sigue restaurando. La misma gracia que nos salvó puede comenzar hoy una obra nueva dentro de nuestro hogar. Pero tenemos que rendirnos, dejar las excusas, reconocer nuestro pecado, aceptar la verdad de la palabra y decir, Señor, comienza conmigo, no con mi esposo, no con mi esposa. ¿Conmigo? Cambia mi corazón, gobierna mis pensamientos, controla mis palabras, enséñame a amar, enséñame a servir, enséñame a perdonar y dame fuerzas para obedecerte incluso cuando hacerlo sea difícil. Cuando una persona comienza sinceramente a orar así, Dios comienza a trabajar. Porque la grandeza, según Cristo, no consiste en conseguir que todos nos sirvan. Consiste en aprender a servir. Ahí comienza la madurez. Ahí el ego pierde su trono. Ahí Cristo comienza a ser visible dentro del hogar. Y entonces nuestro matrimonio puede convertirse en algo mucho más grande que una simple convivencia. Puede convertirse en un testimonio vivo de la gracia de Dios.